vamos a analizar una marca que me encontré hace unas semanas. Yo no había visto pues cómo tratan su identidad verbal y me llamó mucho la atención al encontrarme una micropolémica en LinkedIn sobre cómo tratan unos puntos de contacto con el cliente en cuanto a su identidad verbal respecto a cómo tratan sus campañas, sus redes sociales, etcétera. Así que me pareció muy interesante y decidí traértelo. Sobre todo porque creo que puedes sacar bastante información de prácticas que como marca personal pueden ser arriesgadas y te pueden llegar a traer algún que otro problema a la hora de que tu audiencia comprenda y se vincule con tu marca, es decir, que conecten contigo y por lo tanto te quedes en su mente. Vamos a verlo. La empresa es Laserum, ¿vale? Y Laserum, pues si te vas a su página web, pues es una marca que, bueno, pues trata la información de forma bastante tradicional, ¿de acuerdo? Aunque sí que puedes ver algunos banners, por cierto, esto es algo que yo no te recomiendo nunca hacer, una, una, un carrusel de imágenes en la cabecera de la web porque ralentizan la web y sobre todo, más que ralentizar, que se puede compensar con ciertas técnicas, eh, el problema grande que hay con los carruseles en las cabeceras de las web es que distraen a tu lector y tú no quieres que tu lector se distraiga en tu página web, ¿vale? Si tu lector tiene una cantidad de información muy grande que le va apareciendo además de forma aleatoria o de forma que él no puede controlar de forma muy sencilla, lo que va a hacer va a ser confundir su mente, ¿vale? Va a tener tanta información que no va a saber cuál elegir. Es la paradoja de la elección. Aparte de este tema, que no está relacionado directamente con la identidad verbal, como puedes ver en su cabecera, pues van mostrando, ¿no? Esta nueva personalidad o esta personalidad que han adoptado durante las últimas campañas. Si seguimos bajando, bueno, desde el punto de vista del copywriting, este, esta sección de la web es un despropósito. Esto es un tocho de texto que muy poquita gente se lee y que si además empiezas a leer, pues está centrado en el nosotros somos, nosotros conseguimos, nosotros. Es decir, no se centran en el cliente, no se centran en la transformación que consigue el cliente en sus centros, que sin duda es maravillosa. Y a juzgar por las reseñas que tienen en Google y a juzgar por las opiniones de sus clientes, lo es, ¿vale? Pero aquí lo que se deja ver es el nosotros, 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 nosotros. Ay, yo no digo que no les funcione, pero como copywriter a mí este texto yo le daría una vuelta muy grande para condensarlo, para extraer lo importante y sobre todo para contar de forma mucho más atractiva, mucho más concisa y mucho más a tiro fijo cuál es el gran beneficio que va a conseguir su cliente y no lo maravillosa que es la empresa, que sin duda lo es. Y bueno, como puedes ver, utiliza una identidad verbal muy clásica. De hecho, no sé si está trabajada esta identidad verbal, ¿vale? No me atrevería siquiera a hablar de un arquetipo de personalidad en su página web. Si me atreviera a hablar de alguno, quizá posiblemente podría ser el sabio, porque hay como mucha obsesión, como mucha intención de transmitir conocimiento, ¿vale? De mostrar todo lo que saben, mostrar todo lo expertos que son. Eh, pero no me atrevería, no metería la mano en el fuego a que ese sea un arquetipo de personalidad y no me atrevería a hablar de arquetipos en el caso de la web de Laserum. Me atrevería a hablar de un tono serio, me atrevería a hablar de unos rasgos de personalidad eh, clásicos, pues eso, serios, mm, mm, encajados en una cuadrícula, ¿vale? Y bueno, pues no es especialmente atractivo, ¿vale? Si vamos navegando por la web, en cualquiera de las páginas, no es especialmente atractivo. Además, hay algunos titulares que no están bien escritos. Por ejemplo, bueno, si te das cuenta, pues en toda la web ocurre lo mismo, ¿no? Son grandes bloques de texto, grandes explicaciones que realmente a los clientes, a una persona que va a buscar un centro de depilación, en Internet, ¿no? Y que busca encontrar un centro que sea de confianza, no le están diciendo nada, no le están aportando valor, no le están aportando cómo va a sentirse cuando esté en el centro, después de las sesiones,
cuáles son los resultados que va a conseguir. Sí se los dices, pero están tan escondidos entre tanto mogollón que es muy difícil que ese cliente llegue a enterarse. Entiendo que para ellos no es el punto de captación principal de clientes y por lo tanto, pues en ese sentido no le han dado prioridad. Sin embargo, yo creo que podrían mejorar mucho si se la dieran. Por ejemplo, en esta cabecera, depilación láser femenina, la depilación láser femenina es el tratamiento estético por excelencia. Para quienes quieren olvidarse de la depilación de forma duradera, esto se podría decir en muchas menos palabras, mucho más directo, manteniendo la seriedad, manteniendo la profesionalidad, pero mucho más atractivo y muchísimo más claro para el cliente. ¿Vale? Olvídate de la depilación de forma duradera con el láser. Me lo acabo de inventar, esto habría que darle muchas vueltas. Pero ya he creado un titular que es mucho más directo, mucho más escueto y mucho más entendible para el lector que lo que tenemos aquí, ¿vale? Pero lo que me ha llamado verdaderamente la atención es este titular, la depilación láser para mujer duradera. Cuando yo leo este titular, lo primero que me llama la atención es esto, para mujer duradera. Para las mujeres que quieren ser duraderas, para las mujeres que no quieren desintegrarse mañana, ¿cómo es esto? ¿Vale? Y aquí hago un poquito de broma, entre comillas, ¿vale? Sin embargo, fijaos cómo cambia si dijéramos la depilación láser duradera para mujer. He utilizado las mismas palabras, exactamente, pero colocadas de una forma que para nuestro cliente es mucho más claro, da mucho menos pie a malos entendidos y es mucho más efectivo, es mucho más atractivo, ¿vale? Este bloque de texto es tremendo. Esto muy poca gente se lo lee y no es porque la gente no lea, sino porque necesitamos eh, tratar la información de forma atractiva para quienes nos van a leer. Pasemos al tema de la identidad verbal, que al fin y al cabo es lo que aquí nos ocupa. Como os decía, yo no me atrevería en la página web de Laserum a hablar de una personalidad concreta, igual que tampoco me atrevería a hablar de un universo verbal o a hablar de naming, porque realmente no se aprecia en su web todo este trabajo de identidad verbal. No digo que no exista, no sé si lo han trabajado, no sé si no lo han trabajado, pero no se aprecia, ¿vale? Es muy clásico, muestra una personalidad muy, muy seria, muy profesional, entre comillas, es decir, quieren mostrarse profesionales. Y yo tengo la impresión de que si tuviéramos que elegir un arquetipo de personalidad sería el sabio, pero no lo podría asegurar. Sin embargo, si nos vamos a sus campañas y a su Instagram, la cosa cambia radicalmente. Es completamente diferente, es como si fueran dos marcas diferentes. Aquí, fíjate, sí me atrevería a hablar de arquetipos. Veo rasgos del inocente, ¿vale? Optimismo, la sensación de que trata de alejarse de la imagen aburrida que habíamos visto en la web, ¿no? De todos estos tochos de texto. Es cálido, es amigable. Fijaos que de colores divertidos, de colores pasteles, ¿vale? También hay colores flúor, pero fijaos que de colores pasteles, que de colores llamativos, alegres, es cálido, es alegre, es optimista, es amigable, usa un lenguaje sencillo y directo, te lo quitamos en un pim pam pum, ¿vale? ¿Cuánto sabes sobre Laserum? Hoy mi sesión de láser va a ser, o sea, es como mucho más distendido todo, ¿vale? También veo rasgos del rebelde, pero no desde el punto de vista como últimamente estamos entendiendo el rebelde, que es un punto de vista como muy agresivo, ¿no? Se ha puesto de moda este tono agresivo, con el que yo estoy completamente en contra, no porque esté en contra del tono agresivo, sino porque la gran mayoría de marcas que veo que lo utilizan mal porque no tiene nada que ver con ellas. Pero sí que veo rasgos del rebelde en cuanto a que transmiten libertad, autenticidad, independencia, valentía, descaro, quieren romper con el resto, esto quiere romper completamente con lo que hemos visto en la web. Y veo también rasgos del bufón en la irreverencia, en el humor, en la espontaneidad que tienen todas estas publicaciones y que coincide perfectamente con las campañas que están haciendo en publicitarias, pues tanto online como offline, ¿vale? De las campañas se está encargando la agencia Pingüino Torreblanca
y rompen por completo con lo que hay en la web. No descarto nada. Igual yo estoy analizando esto y dentro de 2 meses resulta que lo que estaban haciendo era trabajando en la identidad verbal y trabajando en la página web para hacer todo ese giro, toda esa transición hacia una personalidad y hacia una marca mucho más espontánea, mucho más divertida y mucho más irreverente, ¿no? De lo que era antes. Pero hoy por hoy lo que nos encontramos es esto, y es lo que yo te quiero contar porque es lo que me sirve como ejemplo para contarte lo que como marca personal yo no te aconsejo que hagas. ¿Qué tipo de lenguaje usan? Pues como ya has visto es muy diferente el tipo de lenguaje que utilizan en sus campañas. Fíjate, por ejemplo, en esta depilación láser diodo chochete, ¿vale? Que es justo la que provocó esta micropolémica, ¿no? Pues en esta campaña juegan muchísimo con el humor, juegan muchísimo con la espontaneidad, con esa rebeldía de vamos a rebelarnos contra lo que se ha hecho hasta ahora en centros de depilación láser, ¿vale? Y puede ser una identidad verbal fantástica, ¿vale? Aquí sí que hay un tratamiento del lenguaje que es consciente y que está pensado con una intención, ¿vale? Por ejemplo, el sumum del serum. Pero fíjate porque en esta imagen, ¿vale? Que también es de la campaña, hacen una transición mucho más suave desde lo que tienen en su web para llegar a todo esto, ¿vale? Es mucho más coherente. Vamos a analizar qué tipo de lenguaje utilizan. Como te decía, es muy diferente entre, por ejemplo, su Instagram, ¿vale? Este pim pam pum, y su página web. Aquí ya te estás dando cuenta de que hay mucho humor, de que hay espontaneidad, hay relax, ¿vale? Las palabras que utilizan son mucho más sencillas, mucho más, los párrafos mucho más cortos, y esto hace que parezcan dos marcas completamente diferentes. Y aquí, ahora sí, está lo que no deberías hacer con tu marca personal si no quieres confundir a tu audiencia. Porque el problema es que la persona que llega y se encuentra a Láserum en redes sociales o en las campañas está viendo una marca divertida, espontánea, rebelde, directa, ¿vale? Pero si se va a su página web, está encontrando algo que es absolutamente contrapuesto. ¿Qué pasa si tú haces que cada punto de contacto dé una impresión totalmente contrapuesta a tus lectores, a tu audiencia, a tus clientes potenciales? Pues lo que estás consiguiendo, si haces eso, es ni más ni menos que se confundan, que no sepan si realmente les estás hablando de una cosa o de otra, que no sepan si están enfrente de una marca divertida o de una marca seria, ¿vale? No saben qué esperarse de ti y por lo tanto les va a costar mucho más confiar en ti. Evidentemente, cuando vas a un centro de depilación láser y cuando estás allí dentro y cuando tienes que someterte a un tratamiento de depilación láser, necesitas profesionalidad, necesitas eh, cuidado, necesitas que rebajen ese tono más rebelde, necesitas que eso sea como más comedido, ¿vale? Pero se puede hacer una transición sin que sea un extremo y otro, como estamos viendo que ocurre entre la web y las redes sociales o las campañas de la Serum, que es la que se puede aplicar a ese tipo de puntos de contacto, de manera que tú cuando llegues a ellos estés en contacto con esas campañas, esa forma de ser divertida, optimista, directa, relajada, ¿vale? Pero a la vez estés percibiendo el cuidado, etcétera, etcétera. Es decir, no tienes que llevar al extremo toda esta personalidad, sino que puedes matizarla un poquito en esos puntos de contacto donde necesitas más profesionalidad, más seriedad, más cuidado y más contención. Respecto a sus elementos diferenciadores, me voy a centrar exclusivamente en la campaña y es precisamente por ese contraste tan grande. Hay quien dice que este tipo de campañas, ¿no? Dale a tus pelos un ultimátum, estos red flags si voy hoy a mi sesión con láser, que todas estas campañas y toda esta identidad verbal en redes sociales está creada para llamar la atención. Yo no puedo asegurarlo, ¿vale? No, no, evidentemente no estoy en contacto ni con la marca ni con la agencia, ni muchísimo menos, ¿no? Pero
creo que puede ser una muy buena oportunidad para darle a la marca un cambio y refrescar de verdad su identidad verbal, siempre y cuando, claro, sea lo que sus clientes buscan y demandan. Es decir, si ellos quieren aproximarse a un público más joven, más abierto, más espontáneo, pues evidentemente tienen que ir haciendo esa transición. Yo optaría por esta nueva imagen para ir haciendo esa transición hasta llegar a esto. Es decir, pasar directamente de aquí, ¿vale? De esto a aquí, o lo haces del todo, o lo haces a lo grande, o quizá me parece demasiado abrupto. Pasar por este punto intermedio, si no quieres hacerlo de forma tan abrupta, me parecería bastante adecuado, ¿vale? No voy a decirte que la campaña sea mala, ni siquiera en combinación con su web. Sí te digo que mejoraría muchas cosas de la web y ya te he dado algunos ejemplos más que claros de lo que yo haría con esos textos. Pero no me atrevería a decir que es mala, porque no sé si están haciendo un cambio. Y si están haciendo un cambio es bueno. Lo que sí que quiero que tengas en cuenta es que la situación actual, ¿vale? Es de donde tú puedes aprender como marca personal qué es lo que puede hacer que tus clientes conecten contigo o que se desconecten por completo. Como te decía, hay elementos diferenciadores sobre todo en sus campañas, en sus nuevas campañas y en sus redes sociales. Por ejemplo, los naming. Los naming son muy, muy curiosos y hablan mucho de lo que están haciendo. Si, una de las cosas que está haciendo Laserum ahora mismo es buscar una conexión con, bueno, entre, mejor dicho, su nombre de marca, Laserum, ¿vale? Su logotipo y sus naming. Dale a tus pelos un ultimátum, también a su universo verbal. El ultimátum no sería un naming, sería parte de su universo verbal, ¿no? Pero fíjate cómo lo hacen. Dale a tus pelos un ultimátum, ¿vale? Donde relacionan ese laserum, ¿vale? Ese final de la palabra y además, ese guiño al logo, ¿vale? Con el término que van a utilizar. Salgo a la calle y boom, ¿vale? Están haciendo pues todo ese universo verbal que lo que va a hacer va a ser que sus clientes o sus nuevos clientes, no lo sé, los reconozcan, lo están relacionando para que se te quede asociado tanto la forma visual del logo como la forma verbal, ¿vale? Están relacionando completamente y están combinando hasta el máximo, ¿vale? La identidad verbal y la identidad visual, ¿vale? Dale a tus pelos un ultimátum. Fíjate que vuelvo otra vez a Instagram, hasta por aquí había un sorteo que era a Cancún, que no es Cancún, ¿vale? Acabado en M, pero que evidentemente que no te mandan a Calcuta, ¿vale? Te mandan a Cancún, que en lo sonoro te recuerda a su nombre de marca, ¿vale? O sea, fíjate hasta qué punto está presente. Fíjate, Cancún. Es que además han escrito Cancún. No es que, o sea, te regalan un viaje a Cancún que te recuerda en lo sonoro, ¿vale? Pero además lo escriben para que tú lo relaciones con el logo y con el nombre. Este trabajo de universo verbal es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno si esto se continúa. Yo insisto en que esta identidad verbal puede ser muy guay, puede ser muy chula y me gustaría ver cómo evoluciona, porque me gustaría ver una evolución hacia el resto de puntos de contacto. Es decir, me gustaría que esto desapareciera para hacerlo mucho más claro, para hacerlo mucho más atractivo y para llevarlo hacia esta parte mucho más divertida. Dependerá sobre todo de qué es lo que quiere conseguir la marca y hacia quién se quiere dirigir. Y veremos si esto realmente es pues una campaña suelta que se ha hecho y que no consigue una diferenciación real porque es muy puntual y lo que es muy puntual no consigue diferenciarnos, o si realmente van a hacer un viraje total en su forma de entender la comunicación, en el público al que se dirigen, y vamos a ver esa diferenciación del resto de centros de depilación láser que realmente haga un boom en el mercado. Eso está por ver. Yo de momento me quedo con esas claves. La diferencia que hay ahora mismo entre sus puntos de contacto solo en Internet, fíjate, y bueno, por lo que dice la gente que usa Laserum, también en los puntos de contacto físicos, es decir, en los centros de depilación. Esa imagen muy seria por un lado, con esas redes sociales y esas campañas que apuntan a una personalidad totalmente diferente.
Otra cosa que no quiero que te olvides es que tienes que tener en cuenta siempre que una marca comercial como Laserum se trabaja de una forma muy diferente a una marca personal. Es decir, detrás de una marca personal, siempre te digo lo mismo, tiene que haber partes de tu personalidad porque tú eres quien está detrás de esa marca personal, tú eres quien gestiona esa marca personal y tienes que tener en cuenta, ¿vale? Que te resulte sencillo hacerlo, ¿vale? Que te resulte sencillo y que te salga de dentro. Sin embargo, una marca comercial es un conjunto de muchas personas. No podemos basar la marca comercial en la personalidad del CEO o en la personalidad del director de marketing o en la personalidad de la persona que se encarga de la atención al cliente. Sería un error porque hay muchas personas. Entonces, ahí sí que tenemos que construir una personalidad muy enfocada hacia quien queremos dirigirnos, pero que nos permita comunicarnos a todos de una forma similar. ¿Va a tener que ver con cómo sea el equipo? Pues quizás sí, ¿vale? Y quizá el equipo se vaya conformando con cómo es la empresa, ¿vale? Pero no podemos tratarlo de la misma forma que una marca personal. Ahora, sí podemos sacar lecciones para nuestra marca personal, que es lo que yo he pretendido darte en este vídeo. Quédate con varias cosas. Primero, esa diferencia entre canales, ¿vale? Esa personalidad muy marcada que se está creando en redes sociales y en las campañas y que, bueno, pues como puedes ver, mira, es que ves depilación láser sobaquillos, por ejemplo. En fin, hay muchas cosas que van haciendo ese cambio, ¿no? De personalidad, ese cambio de forma de comunicar, ¿vale? Y quédate con que deberían ser coherentes, en tu caso como marca personal, deberían ser coherentes para que tu público pueda identificarte en todos los puntos de contacto y pueda conectar contigo. Quédate también con ese universo verbal, con esa forma de tratar las palabras para que vayan recordándote a la marca cada dos por tres. A mí esa parte me encanta de Laserum. Y, y bueno, pues simplemente quiero que lo tengas en cuenta a la hora de tratar la comunicación de tu marca personal para que siempre, siempre recuerdes que tiene que haber una coherencia entre todos tus puntos de contacto para que tus clientes sean capaces de identificarse contigo, de conectar contigo, de posicionarte en su mente, de que te quedes aquí dentro para cuando llegue la hora de que quieran trabajar con alguien de tu sector, seas la primera opción y, por supuesto, seas un referente para ellos. Hasta aquí ha llegado el análisis de marcas a la limón de hoy y bueno, pues el siguiente, quién sabe con quién yo me despido y a tener todo esto en cuenta.